podamos adorar y servir. Amén. Vamos al Salmo 3 para cantarlo antes de pasar a la palabra del Señor. Salmo 3 tiene por título Oh Señor Jehová. Vamos a cantar este maravilloso salmo a Dios. Salmo 3. Oh Señor Jehová. Amén. ¿Lo hemos encontrado? Salmo 3. Oh Señor Jehová. Cantemos. Oh Señor Jehová, cuán numerosos se han vuelto mis adversarios, muchos en cantidad, son los que con maldad están contra mí alzados. Para él ya no hay en Dios salud expresa, mas tú eres Señor, mi escudo, mi honor, y el que alza mi cabeza. Conmigo yo clamé a Jehová, luego él a mí ha respondido. Desde el monte que ha la suya santidad, para sí poseído, yo también me acosté, dormí y desperté, pues Dios me ha sustentado. Así no temeré 10,000 gentes que a mí me hayan cercado. Levántate, Señor, sálvame tú, mi Dios, porque tú has herido con fuerza y poder en la quijada de todos mis enemigos. Llegaste a quebrantar los dientes de que el mal practica y desea. Las saludes de Dios, tu buena bendición sobre tu pueblo sea. Aunque nuestros enemigos se multipliquen, sabemos que el Señor seguirá siendo nuestra esperanza y su bendición será sobre su pueblo. Esa es la confianza que tiene el pueblo de Dios. Bueno, amados, en el Señor le invito a que pueda abrir su escritura en el libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, y estudiaremos desde el verso 13 al verso 15. Malaquías, capítulo 3, verso 13 al 15. El título de esta porción de las Escrituras es El corazón corrupto y sus consecuencias. El corazón corrupto y sus consecuencias. ¿Lo hemos encontrado? Amén. Malaquías 3, 13 al 15. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Las palabras de ustedes han sido
duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapamos sin ser castigados. Oremos a Dios. Amado Padre, Dios del cielo, nos encomendamos delante de usted reconociendo su soberanía absoluta sobre su creación. Y le rogamos, Padre Celestial, que nos permita ser edificados por medio de tu santa palabra. Nos presentamos de parte de Dios y delante de Él para su gloria. Y anhelamos que en su amor y misericordia podamos ser beneficiados, Señor, por medio de la exhortación de su palabra, por medio de la amonestación, por medio de la instrucción, para que tu pueblo, Señor, sea edificado. Señor, permítame predicar su palabra bajo la dirección de su Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu de Dios. Que sea su palabra como martillo que quebranta la peña. Que sea su palabra, Señor, la que edifique nuestros corazones y nos haga esa roca fuerte en la cual nuestra vida descanse. Padre, ayúdenos. Abra el entendimiento. Si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, le ruego, Padre, que por medio de su Santa Escritura, que por medio de su Espíritu Santo, les haga nacer de nuevo. Por amor de su santo nombre, le pedimos, Señor, su guía, porque dependemos totalmente de usted, Señor. Amén y amén. Favor de tomar asiento, mis hermanos. Estamos estudiando el libro de Malaquías. Tiene por significado su nombre, ¿cierto? El mensajero, o mi mensajero. Y qué maravilloso mensaje antes de los 400 años de silencio, para, como lo hemos dicho en su contexto, un pueblo que intenta resistir en el desierto, un pueblo que intenta seguir con todo esto, pero sin la dirección de la palabra de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, solamente como una religiosidad externa. Y eso provocaba de que a lo largo de estos capítulos se levantaran 7 preguntas de manera hipócrita. 7 preguntas que realmente mostraban la impiedad, el pecado, la depravación y la corrupción que había en su corazón. La primera pregunta está en Malaquías 1:2, que dice, ¿en qué nos has amado? La segunda pregunta está en el verso 6 y dice, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? La tercera pregunta está en el verso 7, que dice, ¿en qué te hemos deshonrado? La cuarta pregunta dice, ¿en qué lo hemos cansado? La quinta pregunta dice en el capítulo 3, versículo 8, dice, ¿en qué hemos robado? Y la séptima pregunta dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Si hay algo que refleja esta porción de las Escrituras, es que ese corazón corrupto, ese corazón depravado, ese corazón afectado a tal manera por el pecado que es llamada la muerte espiritual, se hallaba en este pueblo. Entonces vamos a hablar hoy del corazón corrupto y las consecuencias que conlleva tener ese corazón. En primer lugar, veremos que Dios reprende el corazón corrupto. Como subpunto dice, ¿de dónde proviene esa corrupción? ¿A qué se refiere con palabras duras? Segundo punto, trataremos
que el hombre revela su corazón corrupto por medio de un corazón hipócrita y por medio de un corazón que no ama la ley de Dios. Como tercer punto veremos las consecuencias de confiar en el corazón corrupto. Y esas consecuencias son traer la ira de Dios sobre sí, ser engañado por su propia corrupción, que son las dos consecuencias que vamos a identificar. Como introducción debemos decir que la corrupción radical muestra que el pecado ha afectado a cada uno de los seres humanos de esta tierra. Desde que se es concebido en el vientre materno, como pudo decir David en el Salmo 51, dijo: el pecado me concibió mi madre. En pecado fui concebido. Es decir, cada niño que se gesta dentro de su vientre nace siendo un pecador. Y ese pecado ha afectado lo más profundo de él, su raíz. En teología esa doctrina se conoce como la depravación total, o también llamada corrupción radical. Pero veremos qué significa que la corrupción nos haya afectado. ¿Cómo Dios revela nuestro actual estado? ¿Y qué consecuencia trae a nosotros el permanecer en ese estado? ¿Y cuál es nuestra única esperanza al tener ese corazón corrupto? Para eso debemos considerar los siguientes significados. Cuando hablamos de corazón, o cuando los hebreos hablan de corazón, no están hablando de ese órgano que bombea sangre a cada parte de nuestro cuerpo. La palabra para corazón en hebreo es lev, que podría traducirse como alma humana. Es decir, que cuando hablamos de un corazón corrupto, hablamos de esa alma, de ese interior nuestro, de ese ser nuestro que está corrompido, que está ensuciado, que está en una condición caída. A eso nos referimos con corazón. Por esa razón se explica que el corazón es de donde están nuestras cualidades innumerables, donde están las cualidades del ser nuestro. Y es eso lo que fue afectado por el pecado. Entonces vemos que el pecado no es algo superficial en el hombre. El pecado es algo que está en su interior, en lo más profundo de él. Y para hablar de lo que significa corrupto, podríamos definir corrupción como aquel que, habiendo sido creado en un estado de inocencia, fue corrompido por voluntad propia, despreciando a Dios y a su ley, provocando su posterior caída, lo cual refleja su hostilidad y violencia hacia Dios y su carácter. No vemos personas buscando a Dios. Vemos personas que atentan violentamente en contra de su persona. Podríamos hablar con nuestro hermano Wilson el jueves acerca de unas personas que en Alemania, si no me equivoco, tomaron un perro y lo crucificaron para tipificar, ¿cierto?, a Cristo. Entonces, hermano, vemos que ese corazón corrupto es algo que mora en cada ser humano de esta tierra. Personas lanzando chistes con la palabra de Dios, personas lanzando chistes acerca de lo que Cristo ha hecho en la cruz, muestra la corrupción que hay en ellos. Aún en cosas tan simples como prohibir que las personas coman carne y solo pescado para aprovecharse monetariamente de ellos, es una violencia que atenta en contra del carácter de Dios mismo, porque Dios no ha pedido esas cosas.
Entonces hoy tratará esto, el corazón corrupto y sus consecuencias. El corazón corrupto y sus consecuencias. En el versículo 13, en la primera parte, Dios comienza reprendiendo al corazón corrupto de este pueblo. Y dice el versículo 13, las palabras de ustedes han sido duras contra mí. Entonces no sé si puede notar el tono en el cual Dios está hablando a través de este profeta. Su corrupción es tan grande que las palabras con las cuales ustedes se refieren a mí, dice el Señor, son palabras duras, son palabras violentas, como lo traducen otras versiones. Debemos partir señalando que esta es la séptima y la última pregunta que con hipocresía levanta el pueblo impío a través de un corazón que ha sido afectado gravemente por el pecado. Dios reprende el corazón corrupto, pero para reprenderlo, y cuando lo hace, Él muestra cuál es el origen de ese corazón corrupto. ¿De dónde? ¿O de dónde proviene esa corrupción? Mateo 15, 19 dice, porque del corazón vienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces el corazón corrupto es lo que bombea el pecado que está en lo más íntimo de nosotros. Es de nuestro corazón, dijo el mismo Señor Jesucristo, es donde bombeamos toda la maldad y la iniquidad que hay dentro de nosotros. Entendemos que desde que Adán traspasó el pacto de obras, en Génesis capítulo 2, verso 17, el corazón del hombre se ha inclinado hacia el mal. No sé si usted mismo lo ha podido comprobar. ¿Qué es más fácil, hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es más fácil? Hacer el mal, ¿cierto? Se ha fijado que cuando siempre la señal ética dice 50 kilómetros por hora, ¿por qué es tan difícil andar a 50 kilómetros por hora? ¿Por qué es tan difícil cuando la justicia nos dice que hagamos algo y se transforma en un peso tan grande para nosotros? Es por nuestro corazón. Porque de ahí proviene lo que pudo suceder cuando Adán quebrantó el pacto de obras. Porque cuando Adán quebrantó ese pacto de obras, conoció el bien y el mal. ¿Y qué es lo que comenzó a dominar su corazón? El mal. Recuerde, Adán fue creado en un estado de inocencia. No fue creado pecador. No fue creado con corrupción. Fue creado con un estado de inocencia. Pero desde que comió del fruto junto a su esposa, provocó que ahora él conozca el mal y pasara de un estado de inocencia ahora a un estado de pecado. Y ese estado de pecado provocó lo que el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 dice. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Se dice que el ser humano actúa de acuerdo a la inclinación más fuerte que haya en su corazón. Y esa inclinación más fuerte que una persona sin Cristo tiene es el pecado. Los reformadores pudieron decir, el hombre tiene libre albedrío, pero tiene libre albedrío para pecar. Tiene ese deseo de pecar. El Señor Jesucristo pudo encarar a la religión de aquel entonces, a los fariseos, y decirle, y no queréis venir a mí para que tengan vida. No era que ellos no entendieran el mensaje,
es que ellos se negaban a aceptar este mensaje. No es que las personas de afuera no entiendan el Evangelio, es que ellos no quieren venir al Evangelio, porque su corrupción radical, y cuando hablo de radical hablo de raíz, es decir, la raíz de su corazón ha sido afectada con esta muerte espiritual, de tal manera que la intención de sus pensamientos es hacer el mal. Vemos personas o empresas donando grandes sumas de dinero para el tiempo de la Teletón o para los incendios. Y uno podría decir qué bonita obra es la que hacen. Pero detrás de eso muchas veces se esconde que pueden rebajar impuestos. Muchas veces detrás de eso se esconden el utilizar a niños con problemas físicos para enternecer el corazón de las personas y aumentar sus ventas. Vemos personas ayudando a otras para después estar saliendo en redes sociales que están ayudando a tantos. Hay personas que están ganando hoy millones por ayudar a otros. Y lo único que ellos quieren en el fondo, tener un like en sus publicaciones. Porque el corazón del hombre se inclina hacia el mal. ¿Puede alguien sin Cristo hacer obras buenas? Aunque pudiera hacerlas, esas obras buenas siempre están manchadas con pecado. Porque toda obra fuera de Cristo, toda obra que no sea hecha por medio de Cristo, es una inmundicia. Dice el libro de Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Si hay algo que nos muestra ese texto, es que aquellas personas que eran leprosas usaban trapos, vendas, como le podríamos llamar hoy. Y esas vendas tenían contacto directo con su piel, que se pudría constantemente. Por lo tanto, decía que todos nosotros somos como el inmundo. Está diciendo, todos nosotros somos como el leproso. Y cuando obramos, es como esas vendas que el leproso se saca, vendas todas podridas, vendas todas manchadas, con la corrupción que carcome su piel. Es una forma de tipificar cuando un ser humano hace algo bueno, está manchado con pecado. Porque todos podemos ser una hoja tan preciosa, pero la corrupción hace que nos marchitemos. Y cuando se marchita y se desprende del árbol, es llevada por el viento, sin saber a dónde va. Los seres humanos aman el pecado. En su estado de depravación total, de corrupción radical, ellos aman hacer el mal. Por eso no basta, hermano, con que nosotros prediquemos el Evangelio solamente. No, ¿a qué me refiero con eso? No es el poder del convencimiento el que traerá a una persona a Cristo. Esa persona no vendrá a Cristo si primero el Espíritu Santo le convence. Para que una persona venga a Cristo debe ser convencida, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Usted es solo el instrumento para predicar la palabra, pero quien la lleva al corazón y le da vida a ese muerto espiritual es el Espíritu Santo. Es por esta causa que Dios ataca el problema de raíz y confronta a este pueblo y les dice: ¿sabes cuál es tu pecado, hipócrita? ¿Sabes cuál es tu pecado, hipócrita? Que has hablado palabras duras contra mí.
¿Sabe cuál es tu pecado, hipócrita, que has hablado con violencia contra mí? No hay nada en nuestra capacidad humana que pueda contribuir para agradar de alguna manera a Dios. Ni tenemos ni el más mínimo poder en sí mismo para con nuestras propias fuerzas cambiar. Vea, hermanos, cuántos centros de rehabilitación existen. Vea cuántas personas hoy en día están internadas en psiquiatría. La medicina no puede meterse al interior. Solamente puede doparte con pastillas, solamente puede atacar lo que está externo, pero lo interno, ¿quién lo puede reparar si no solamente Dios? Dios apunta directamente a su incapacidad para que su única esperanza sea Él y solo Él. Si tu predicación del Evangelio no ataca la incapacidad del hombre, no estás predicando el Evangelio. Si tu mensaje no está atacando la corrupción radical que hay en el hombre, no estás predicando el Evangelio. Esto no es solo decir Cristo murió por ti. Si esta persona no entiende su real estado de corrupción, nunca podrá correr a Cristo. Porque lo que él necesita saber es que es incapaz de volverse a Él. Y que solo por la gracia y la misericordia del Señor puede volver a Dios. Dios ataca este corazón corrupto. Ataca la corrupción, que ¿de dónde está? En el corazón. Y la reprende con dureza. Reprende esas palabras duras que provienen del corazón. Porque, como le dice, las palabras de ustedes han sido duras contra mí. Si hay algo que podemos también entender acerca del pecado, que cuando una persona peca contra otra, indirectamente está pecando contra el mismo Dios. Recordemos en la oración de David en el Salmo 51. Él había cometido adulterio. Él había asesinado a una persona. Había sido, ¿cierto?, el artífice intelectual de este asesinato. Pero cuando se arrepintió delante de Dios, no dijo en su oración, ten piedad o perdóname, Señor, por lo que hice a Urías Eteo. No dijo, Señor, perdóname por este adulterio que cometí, porque pequé contra tal o cual persona. Él sabe lo que dijo, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Porque él fue a la raíz del problema. Porque él sabía que se había pecado en contra de Urías y había pecado en contra de su esposa. El problema era mucho más grave. Él estaba pecando contra Dios. Por eso Dios no solo muestra que el pecado está en nuestro corazón, sino que también muestra cuál es la acción que estamos cometiendo cuando pecamos contra Dios. Tus palabras han sido violentas en contra de Dios. Tus palabras han sido duras contra Dios. El comentario al texto hebreo de Keil y Delfish dice lo siguiente: ser duro con una persona no es solo ser poco educado o pesado, sino es hacerle violencia e imponerse sobre ello. Entonces la palabra hebrea para palabras duras no quiere decir solamente una falta de respeto o ser pesado o ser poco educado. Aquí está hablando de atentar violentamente en contra del mismo Dios. Y no es necesario decir un garabato en contra de Dios para atacarlo violentamente. No es necesario, ¿cierto?, hacer algún tipo de acto directamente en contra de Dios para que suene violento. Basta con solamente pecar en contra de nuestro prójimo para estar
violentando la imagen misma de Dios. No olvidemos que Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27 dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y si pecamos contra los hombres, directamente estamos pecando en contra de Dios. Y estamos atentando violentamente en contra de Él mismo. Eso quiere decir que el corazón corrupto de este pueblo estaba llegando a tal punto que pretendía hacer violencia al mismo Dios, que de alguna manera quería imponerse por sobre la palabra de su pacto. Y veremos en su contexto que lo hacían inventando sus propias reflexiones acerca de los estatutos de Dios. Es decir, este corazón es sin lugar a dudas impío, lo cual quiere decir que sus almas eran como el comportamiento que tiene una persona que no conoce a Dios. Siempre que usted vea la palabra, y en su mayor cantidad en el Antiguo Testamento de impío, es una palabra hebrea que es goyim, lo cual significa naciones. Y porque el judío tenía este concepto, las personas de las demás naciones son personas que no conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, son, perdonando la expresión, brutos que no saben qué hacer. Pero duro es cuando Dios los trataba a ellos como personas sin Dios. Era algo duro para ellos porque ellos habían recibido el pacto, habían recibido el conocimiento, habían recibido todas estas cosas de parte de Dios, habían recibido la revelación especial misma de Dios. Tengamos cuidado, hermano, porque al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Si hay algo que podemos entender, que estas palabras violentas, que estos actos violentos en contra de Dios provienen del corazón. Porque Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces, ¿está diciendo aquí que el corazón está enfermo? No, porque no tiene remedio. El corazón del hombre y de la mujer sin Cristo no tiene remedio. El corazón de la persona que está sin Jesús no tiene remedio. Si el corazón depravado por naturaleza es violento contra Dios y su pacto, ¿con qué actitudes? ¿Con qué actitudes se revela esta corrupción? ¿A qué nos referimos? ¿A qué actitudes nos referimos cuando hablamos de corrupción? Es lo que veremos en este siguiente punto. Punto número 2. El hombre revela su corazón corrupto. Leamos el verso 13 y 14. La segunda parte de este verso 13 dice: las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dice: ¿qué hemos hablado contra ti? El corazón corrupto se está revelando, se está haciendo manifiesto. Y se está haciendo manifiesto con hipocresía. Lo primero que muestra el corazón corrupto es: yo no soy una mala persona. Hemos conversado con cuántas personas, ¿cierto?, hablándoles acerca de Cristo. Y lo que dicen es que Cristo es para aquellas personas que han hecho mal. ¿Yo qué mal he hecho? Trabajo, no le hago daño a mis vecinos, no hago esto, no hago aquello. Soy una buena persona. Pero déjeme decirle que si hay algo que dice el primer mandamiento es que no debe haber nada. Dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí. No quiere decir solamente que no exista algo o que Dios tiene que ser lo primero y lo otro lo segundo. Es decir, ante mi presencia, dice el Señor, no puede haber nada. No puede haber otro Dios delante de mi presencia. No puede haber algo más importante que yo, dice el Señor, ante mi presencia.
Dios no solo es lo primero, Dios es lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto. Dios lo es todo. Si Dios no lo es todo para su vida, ¿quién quiere decir? ¿Quién podría asegurarle entonces que mañana no será el segundo lugar? O Él lo es todo, o no es nada para su vida. El pueblo responde, en primer lugar, con un corazón hipócrita. ¿Qué hemos hablado contra ti? Es decir, este pueblo se hace el desentendido. Se hace como aquella persona, pero si yo no he hecho nada malo. Pero no respeta el día del Señor. Si yo no he hecho nada malo. Pero dice falso testimonio acerca de su prójimo. Es que yo no he hecho nada malo, pero codicia lo que no debe en su mente. Es que yo no he hecho nada malo, pero ha utilizado la palabra de Dios en vano o el nombre de Dios en vano. Pero es que yo no he hecho nada malo, pero no le ha dado el respeto a las autoridades que están por encima de él. Pero si yo no he hecho nada malo, y se excusan una y otra vez las personas, pero aún así no tienen a Dios como su todo. ¿Qué hemos hablado contra ti? Si hay algo que pasa con el hipócrita, es que el hipócrita, como la misma palabra compuesta lo dice, habla a través de una máscara. Hipo, grita, máscara. Es decir, un hipócrita habla a través de una máscara. Y mientras esa máscara no se caiga, no sabremos aún lo que hay en el corazón. Por eso, para conocer la buena noticia, ellos deben conocer primero la mala noticia. Porque si no conocen la mala noticia, se van a seguir con esa manera de hipocresía. Lo único que puede, de alguna manera, quitar esa máscara de hipocresía es la ley. Porque la ley nos pone en evidencia de que somos injustos, de que somos depravados, de que somos corruptos, de que somos pecadores, de que somos merecedores del infierno y de la ira de Dios. Un hipócrita es aquel que habla a través de una máscara. Un hipócrita es aquel que ni siquiera es sincero con él mismo. Un hipócrita es aquel que pretende aparentar ser algo cuando no lo es. Y cree que aún así puede engañar a Dios. Pero si hay algo que vino a ser Dios es saber vender esa hipocresía. Es mostrarnos tales como somos cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos sido así? ¿Cuántas veces nos hemos mostrado intachables entre los demás? ¿Cuántas veces aún delante de Dios no hemos reconocido nuestra verdadera condición delante de Él? Y seguimos nuestra mente diciendo, ¿qué hemos hablado contra ti? Muchas veces creemos que el pecado está tan lejos de nosotros cuando nos está susurrando en el oído. Muchas veces creemos que el pecado está tan lejos de nosotros. Pero no entendemos lo que el libro de Gálatas nos dice. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. Porque si alimentamos la carne, la hipocresía va a empezar a gobernar. Si no empezamos a encontrar errores en nosotros mismos, la hipocresía nos va a ir ganando. Si no podemos llegar al final del día y encontrar algo malo que hicimos, la hipocresía nos está ganando. Tenemos, por ejemplo, 2 de Samuel 11, un rey llamado David, que cuando vino aquella primavera, todos estaban en la batalla y él se quedó en casa. Se levantó tarde y vio una mujer bañándose. Como era el rey y el dueño de todo, la manda a llamar. Comete adulterio y para esconder su adulterio, termina asesinando al esposo de aquella mujer. Luego de este asesinato, manda a buscar a esa mujer para ya hacer legal su matrimonio con ella.
porque ya su esposo no vivía. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el capítulo 11 y el capítulo 12, pero de acuerdo a lo que nos muestra el libro de los Salmos, pasó un cierto tiempo. David se empezó a llenar de hipocresía. David se comportaba como un rey, vivía como un rey, seguía con su adoración hacia Dios. Aún seguía siendo ese dulce cantor de Israel. Aún seguía siendo aquel rey que Dios le había prometido que de su descendencia vendría el Cristo. Se llenó tanto de hipocresía porque pensó que era el crimen perfecto. Porque pensó que había ocultado tan bien su pecado que nadie lo había visto. Pero el capítulo 12 nos narra algo importante. David confiado, un David en un estado de hipocresía, pudo ser desnudado por Dios. Y desnudado a tal forma, si no decir desnudado, descuartizado por el mismo Dios, para mostrar lo que había verdaderamente en su corazón. Llama a un profeta que se llamaba Natán, el cual lo confronta con su pecado en 2 de Samuel capítulo 12. Pero antes de confrontarlo directamente, le cuenta una historia de un cierto hombre que tenía muchas ovejas. Y había un hombre que tenía una sola ovejita, una sola, la cual él quería tanto. Y dice que este hombre que tenía harta oveja vio esa ovejita y él también la quería. Y de mala manera consiguió esa oveja para él. David, con su hipocresía, pudo decir inmediatamente con ira: ese hombre debe morir. Ese hombre debe morir. Ese hombre merece la muerte por haber cometido semejante mal. ¿No es así acaso nuestra hipocresía? Somos tan rápidos para juzgar a los demás. Somos tan rápidos para apuntar con el dedo. Somos tan rápidos para ver los errores en otros y no ver nuestros propios errores. Por eso David podía decir en una de sus oraciones: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de lo que no somos. Pero no crea que el corazón hipócrita de David había pasado él esos momentos tan tranquilos. Él era un nacido de nuevo. Por eso le digo que pasó un tiempo entre el capítulo 11 de 2 de Samuel y el capítulo 12, porque en un salmo él escribe: mientras callé. En el Salmo 32, 2 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Es decir, él no podía estar con su conciencia tranquila, pero seguía refrenando eso con su hipocresía, porque ante los demás tenía que ser justo, aunque en su intimidad él estaba destrozado. ¿Cuántos de los que quieren ocultar su pecado en su intimidad están destrozados? Hasta que el pecado se hace público. El pecado hay que exponerlo, hay que sacarlo a la luz, no hay que ocultarlo. Aprovechen las reuniones de oración, hermano. Aprovechen las reuniones de oración, porque es una de las formas que podemos echar fuera nuestra hipocresía. Porque es una de las formas en las cuales podemos ser amonestados los unos a los otros. Porque es una manera sana de echar de nosotros la hipocresía que nos carcome. Pero la hipocresía de David cae cuando Natán le dice: ese hombre, tú mismo dijiste, ese hombre merece morir. Porque ese hombre eres tú. Si no tenemos un mensaje que nos confronte, si no tenemos un mensaje que nos diga la verdad, la hipocresía empezará
a encallarse dentro de nosotros, a endurecernos tanto que solamente nos preocupamos de qué es lo que pasa afuera cuando en nuestra vida estamos sufriendo los embates de nuestro propio pecado. ¡Oh, cuán terrible es la hipocresía que habita en tu vida! ¡Cuánta arrogancia muestras al juzgar a otros! Pero la verdad de Dios te derriba y tiene dos efectos. O la verdad de Dios te lleva al arrepentimiento, o la misma verdad de Dios te lleva al infierno. O la verdad de Dios te lleva al arrepentimiento, a los pies de la cruz de Cristo. O esa misma palabra de verdad te va a llevar al infierno a causa de tu propia responsabilidad. Y todo porque no has nacido de nuevo. O si has nacido de nuevo, esto te llevará a graves consecuencias por no amar la ley de Dios. Veamos lo que dice el verso 14 de Malaquías 3. Malaquías 3:14 dice: ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Es que este corazón Dios quiere mostrar lo que hay dentro. Quiere mostrar esa corrupción. Y quiere mostrar la raíz. Y quiere mostrar que este corazón no ama la ley de Dios. Dios derriba esa hipocresía con su santa verdad. Nos desnuda, hasta nos descuartiza con ella, poniendo en evidencia aún nuestros más íntimos pecados. Así lo dice el escritor a la carta de los Hebreos, en Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es decir, la palabra de Dios es una fuente de vida, pero esa palabra es eficaz. Es decir, 100% efectividad. Mire, me gustó más esta versión. Dice, en efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo. Por eso yo les digo, la palabra griega ahí, me gustó más cómo lo tradujo al español esta versión, porque dice que divide lo que el ser humano tiene como más íntimo. Es decir, su alma se la divide. ¿Y qué es lo que está diciendo? La palabra de Dios, ¿sabe lo que hace? Lo descuartiza. Y usted sabe que descuartizar, ¿cierto?, es abrir hasta encontrar lo más profundo que está en ese cuerpo. Dios nos descuartiza y puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser para poner en descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Si la palabra de Dios no está teniendo ese efecto en usted, cuídese. Si la palabra de Dios no lo está desnudando y mostrando las intenciones verdaderas y pensamientos más secretos de su corazón, si la palabra de Dios no lo está avergonzando y humillando, no está causando el verdadero efecto, que es llevarnos una y otra y otra y otra vez hasta el último día de nuestra vida a la cruz de Cristo, a la cruz de Jesús, que nos muestra su sacrificio, que nos muestra su perdón, el cual es cubierto por su sangre preciosa, porque su vida perfecta es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección, su ascensión será nuestra ascensión. Su gobierno nos hace partícipes de este reino maravilloso. Pero la palabra de Dios tiene esa eficacia. Nos muestra qué hay detrás de la máscara. ¿Qué hay detrás de la máscara, hermano? ¿Qué hay detrás de esa máscara que llevas hoy? ¿Qué hay detrás de ella? La palabra te va a descuartizar hasta lo más íntimo.
y lo va a poner en evidencia. Dios pone en evidencia a este pueblo irreverente que decía: ¿pero qué hemos hablado contra ti, Señor? Si es así tu actitud hoy, ten cuidado, porque puede ser que la hipocresía te ha llevado a endurecerte tanto que no estás siendo consciente de tus actos. O puede que nunca verdaderamente hayas nacido de nuevo, pero Dios te descuartiza. Y descuartizó a este pueblo de tal manera que dice: ¿quieres saber las palabras que has hablado contra mí? ¿Quieres saber verdaderamente lo que has dicho contra mí? Has dicho que es vano servir a Dios. Has dicho que servir a Dios es algo vacío. Has dicho que servir a Dios es algo que no interesa. Es algo que solamente puede ayudarnos en algunos aspectos de nuestra vida. Segundo, ellos decían que guardar los mandamientos de Dios no tiene provecho. Es decir, que no tiene ni un beneficio el atesorar los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, Dios dice: ¿saben qué palabras ustedes estaban diciendo contra mí? ¿Saben qué palabras violentas? ¿Saben cuál es el lenguaje violento que ustedes estaban utilizando? El que no tiene ni un provecho andar con temor y temblor delante de Dios. Estas palabras eran bastante duras, eran palabras bastante violentas. Dios los expone como mentirosos. ¿Qué hemos hablado contra ti?, decía. No hay nada oculto delante de la mirada de Dios. Hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos están delante de sus ojos. ¿No te aterra esto? ¿No te aterra que Dios te conoce en lo más íntimo? ¿No te aterra que Dios conoce hasta tus momentos más oscuros? ¿No te aterra eso? Si para ti no tiene sentido hacer uso de tu responsabilidad como cristiano, si para ti no tiene el sentido máximo el participar de la adoración privada y familiar, si para ti no tiene importancia el participar de los discipulados o las reuniones de oración, si para ti no tiene importancia los días de estudio o el día del Señor, con tus actos estás siendo violento contra Dios y los beneficios del nuevo pacto. Si crees que no tiene provecho ser sabio delante de Dios y temer a su palabra, mostrando reverencia y amor por su gracia, debes evaluar lo siguiente: ¿has nacido de nuevo? ¿O estás siendo consumido por la hipocresía? ¿Estás esperando verdaderamente que Dios te avergüence y muestre tu verdadera condición? ¿Eso estás esperando? Un predicador dijo una vez: si no confiesas tu pecado tú, Dios lo hará público. Si sigues ocultando tu pecado, Dios lo hará público. Y así fue con David. Ese pecado quedó en el colectivo de las personas. Incluso cuando las biografías en crónica eran escritas, decía: y David fue recto delante de los ojos de Dios, excepto en lo tocante a Urías Eteo. Porque Dios nos puede perdonar, pero la gente que está a nuestro alrededor no nos va a perdonar ni un centímetro. Nuestro testimonio va a quedar por el suelo y nos vamos a volver armas ineficaces. Nos vamos a volver personas que no van a poder ser útiles en manos de un Dios santo. Es así donde debes tener en cuenta el último punto. ¿Cuáles son las consecuencias de confiar en nuestro corazón corrupto? ¿Cuáles son las consecuencias? Veamos el verso 15. Malaquías 3:15 dice así: por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen mal,
sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de confiar en un corazón corrupto? Es que ellos estaban siendo engañados por su propia corrupción. Es que cuando una persona, hermano, se vuelve tan hipócrita de que su hipocresía lo termina engañando a sí mismo, esta persona ha perdido un rumbo. Porque a la mentira se la está creyendo hasta él mismo. La mentira se la está creyendo hasta él mismo. Y es tan grande la hipocresía que el Señor, para advertirnos, nos dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos aquello. El Señor le va a decir: yo no los conozco, hacedores de maldad. Ir a las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay personas que van a morir convencidas de su hipocresía cristiana. Hay personas que han muerto creyendo que irían al cielo. Pero sucedió lo contrario. Alzaron sus ojos como aquel rico en el Hades, esperando la condenación final, donde su cuerpo y su alma arderán en el castigo eterno. Ellos estaban tan engañados que pensaban que son felices y bendecidos los soberbios. Es decir, ser soberbio es una bendición. Que soy grande, que soy orgulloso, porque a mí nadie me viene a decir nada. Son bienaventurados los soberbios, dicen. Ellos están tan engañados que decían que si hago mal me va a ir mejor. Ellos estaban tan engañados que decían: yo puedo poner hasta prueba a Dios. Ellos estaban tan engañados que decían y creían escapar de su ira. Esto no es más que una inmensa locura e ignorancia. ¿No saben que Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte? El camino te puede parecer hoy hipócrita, muy derecho, pero ese camino te llevará al infierno mismo. Ese camino mismo te llevará al castigo eterno. La corrupción radical es tan cegadora e incapacitante, solamente comparada con la muerte. Lleva a la perdición más terrible, conocida como la muerte segunda. Pero el necio, como podríamos narrarlo en Proverbios 7:22 al 23, dice: pero el necio, ¿sabe cuál es el comportamiento de ese necio hipócrita que se está engañando a sí mismo? Dice: al instante la sigue como va el buey al matadero. Es decir, el comportamiento de su engaño y su ceguera es tan grande que va como un buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio. Es decir, va como aquel que le van a pegar por ser tonto, hasta que una flecha le traspasa el hígado. Es decir, es tan necio que va allá de puro tonto y al final la muerte lo alcanza destruyendo y despedazando su propio hígado. Dice que es semejante como al ave que se precipita a la trampa y no sabe que eso le costará la vida. El hipócrita está tan cegado que no sabe que esto le costará la vida. Nunca olvides lo engañoso que tu corazón puede ser. Nunca olvides lo corrupto que es tu corazón y las consecuencias desastrosas a las cuales te puede llevar. A la consecuencia más terrible e inimaginable, la tortura eterna, donde nunca se detiene el dolor, donde el llanto es estremecedor. Todo esto por despreciar el santo evangelio del Hijo de Dios. Todo esto resulta en traer la ira de Dios sobre sí. Porque el que dice: bienaventurados los soberbios, el que dice que van a prosperar los que hacen mal, el que dice que está poniendo a prueba a Dios, el que dice escapar de su ira,
deberá en aquel día temblar. Deberá en aquel día temer de tal manera que cuando se le diga, necio, esta noche viene por tu alma. Qué terrible será ahí. Cuando el hipócrita se le diga, necio, tonto, hoy vienen por tu alma. O como dice el libro de Job 28, o una parte, de Job 27, 8, una parte del verso 8 dice, porque ¿cuál es la esperanza del hipócrita? Cuando Dios arrebate su alma. ¿Cuál es la esperanza del hipócrita? Cuando el Señor venga y le quite y arrebate su alma y le lance al infierno. ¿Cuál será su esperanza? La ira de Dios está sobre todo aquel que se miente a sí mismo. La ira de Dios está sobre todo aquel que pretende mentir a los demás y aún a Dios mismo. Por eso, si la hipocresía ha llegado a tu vida, ven a la cruz. Ven a la cruz y derrama con un corazón enlutado. Derrama tu corazón a los pies de la cruz y hallarás el perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros. Ven a la cruz y contempla la vida perfecta de Cristo, la cual será tu vida. Y toda hipocresía será derribada y serás llamado santo y justo delante de Dios. Ven por medio de la fe al Evangelio. Derriba tu hipocresía. Confía en que Cristo vivió una vida perfecta por ti. Oh hipócrita, no te aferres a tu máscara. Oh hipócrita, no te aferres a tu falsedad. Muéstrate tal como eres delante de Dios y confiesa tu maldad y humíllate delante de Él. Confía en que Cristo vivió una perfecta vida por ti. Confía en que Cristo murió cargando todos tus pecados. Confía que Él resucitó para resucitarte a ti de entre los muertos. Para que por medio del Espíritu Santo te haga una nueva criatura. Para que puedas reinar con Él. Porque en su ascensión Él está ahora a la diestra del Padre reinando. Él quiere hacerte participante de su reino. Pero si desprecias su salvación, no me queda nada más que decirte, la ira de Dios vendrá sobre ti y no tendrás escapatoria. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si no vienes a la cruz, oh pecador, si no vienes a la cruz y tu hipocresía es derribada, la ira de Dios va a permanecer sobre tu vida. Si no te arrepientes y con fe vienes al santo evangelio de Cristo Jesús, es porque estás siendo engañado por tu propia corrupción y vas camino al castigo eterno, donde no tendrás escapatoria. Por favor, acompáñeme a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 y 10. Jeremías 17:9 al 10. Vamos a leer todos juntos. Jeremías 17:9 al 10. Dice así, leamos juntos. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿podemos confiar en nuestro corazón? El corazón es engañoso.
corazón no tiene remedio. El único que puede cambiar tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. El único que puede cambiar tu corazón por uno nuevo es el Dios que en el nuevo pacto nos prometió que sacaría ese corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Un corazón que desee las cosas de Dios. Un corazón que anhele la ley de Dios. Porque Él es el único que escudriña hasta lo más profundo de nuestros seres. Él es el único que prueba nuestros pensamientos. Él es el único que va a recompensar a cada uno según sea el fruto de su obra. ¿Dónde debe estar tu obra? En Cristo. Si tus obras no están en Cristo, si tu obra está fuera de Él, solamente está presentando inmundicia delante de Él. Qué tristeza que gastes tus esfuerzos en presentar inmundicia. Todo lo que presentes en adoración a Él, preséntalo por medio de Cristo. Porque oramos al Padre. Por medio de Cristo. A través del Espíritu Santo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has aferrado a la obra de Cristo y su Evangelio con fe para disfrutar del fruto de su gran salvación? ¿O estás siendo engañado por tu propia hipocresía y vas camino a la ira de Dios, al juicio y la tortura eterna? Conclusión. Desde que Adán pecó, todo corazón se halla en corrupción, saliendo de él todo tipo de pecados, donde aún todas sus obras buenas están manchadas con pecado. Segundo, cuando Dios reprende a quienes poseen el conocimiento del pacto, les muestra que desprecian con violencia e irreverencia su palabra. Tercero, el corazón corrupto se caracteriza por ser hipócrita, a tal punto que pretende engañarse a sí mismo, a otros y aún a Dios. Cuarto, Dios manifiesta lo oculto de su corazón, lo descuartiza por medio de su palabra de tal manera que pone en evidencia sus pecados más íntimos. Quinto, esta corrupción radical es tan cegadora e incapacitante, solo comparada con la muerte, que lleva a la perdición más terrible, llamada la muerte segunda. Sexto, deben temblar ante la mirada de Dios, porque a la hora que no pienses, de manera repentina la ira de Dios te asolará, serás consumido y aterrado con su juicio horrendo y terrible, si es que deseas permanecer en la hipocresía. Séptimo y último, confía en Cristo, que vivió una vida perfecta por ti, y murió cargando tus pecados, y resucitó para darte la esperanza de que también lo harás para su gloria. Que el Espíritu te irá conformando a su imagen. Confía en que ahora Él está a la diestra del Padre reinando. Confía que en su segunda venida vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y que solo en Él hay salvación, porque si no lo haces, la ira de Dios vendrá sobre ti y no tendrás escapatoria. Amén. Oremos. Amado Padre, la corrupción, depravación total de nuestro corazón, Señor, es manifiesta por medio de tu santa palabra. Tu palabra discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo que hay en nuestro corazón. Tu palabra, Señor, derriba esa máscara y esa hipocresía. Tu corazón, nuestro corazón, Padre, se ha cambiado cada día más y más. Señor, si hay alguno que no ha nacido de nuevo, por favor, coloca ese corazón nuevo, ese corazón de carne, ese corazón, Señor, que anhele a Dios, anhele su evangelio, anhele su justicia y misericordia. Es mejor que seamos humillados aquí. Es mejor, Señor, que
que seamos humillados aquí, que perecer y ser torturado en el infierno. Gracias, oh Hijo de Dios, por vivir el infierno por mí. Gracias, oh Hijo de Dios, por padecer el infierno de la ira de Dios por cada uno de nuestros hermanos, por pagar cada una de nuestras faltas en la cruz, por darnos una vida perfecta por medio de tu Santo Hijo Jesús. Gracias te damos, Padre, por levantar de entre los muertos a Jesús y resucitarlo para darnos a nosotros resurrección. Gracias, Padre, porque has puesto a tu Hijo a tu diestra para que podamos reinar con Él. Permítenos, Señor, ser embajadores de tu reino. Y sabemos que estaremos satisfechos como dijo David cuando despertemos a tu semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, amados, el Salmo 27 antes de estar rogando la bendición a Dios. Vamos a cantar el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación grande. Vamos a entonar este maravilloso Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación grande. Cantemos. Jehová es mi luz y mi salvación grande. ¿De quién por tanto miedo yo tendré? Es de mi vida la fuerza potente, de quien yo me atemorizaré. Cuando malos me fueron a cercar, con intención de mis carnes comer, vinieron al final a tropezar, y en un momento nos vi caer. Aunque un ejército me haya cercado, mi corazón temor no sentirá. Aunque tierra me haya levantado, confiado yo estaré en Jehová. Pedí solo una cosa a Jehová, que buscaré en su casa vivir, por su rostro hermoso contemplar, y para en su templo inquirir. Porque en el día del mal en su tienda, el clemente Dios me esconderá. Me ocultará en su morada profunda, sobre una roca en alto me pondrá. Luego sobre toda mi enemistad, mi cabeza el Señor ha de alzar. Sacrificios con gozo he de dar. Canta
haga resplandecer tu rostro sobre tu pueblo. Te ruego, Padre, que posiciones tu rostro sobre tu pueblo y tenga de nosotros misericordia. Te ruego, Padre, que derrames de tu salvación sobre tu pueblo. Padre mío, haz resplandecer tu rostro sobre tu pueblo, Señor. Y que el Señor bendiga a su pueblo. Y que el Señor guarde a su pueblo. Con la bendición que es, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga y que tengan un muy final de día del Señor. Que el Señor les guarde.